Muchísimas gracias. Nos encontramos en este momento con el periodista e investigador Juan José Toro Montoya a propósito de Potosí. En días más, Potosí cumplirá para muchos un aniversario de su fundación y para otros un nuevo episodio de lo que fue la toma, posesión y descubrimiento del Cerro Rico de Potosí. Pero entre bambalinas se tiene mucha historia, muchos mitos que poco a poco se está plasmando ya a la luz y se está dando a conocer. Juan José, antes que nada, muchas gracias por esta entrevista, por aceptar este diálogo, esta tertulia con Marvisión y la Red Aviala. Antes de ingresar a lo que es 1800 o 1545, ¿qué era Potosí antes? Antes de 1545. Bien, la gente piensa en Potosí a partir del descubrimiento de la plata del cerro y a partir de 1545, pero Potosí tiene una historia anterior a 1545, porque a diferencia de lo que muchos creen, en esta parte de lo que antes fue el Collasuyo y después se llamó primero la gobernación de Nueva Toledo, casi inmediatamente después la Real Audiencia de Charcas, en este territorio existía una cultura muy grande que era la cultura caracara. Esta cultura estaba sobre un territorio que ocupa lo que hoy es Potosí. Hacia el oeste su límite era el Salar de Uyuni, hacia el norte el límite era lo que hoy es el norte de Potosí. En el sur su límite era Chichas y al este el límite era los valles de Chuquisaca. En todo este sector existió una cultura que se llamó caracara y como parte de esta gran nación caracara existían muchos hatun ayllus como Bisigsa, como Yura, en fin, ayllus que hoy algunos de los cuales son reconocidos como tales, aunque la nación caracara en sí solamente ha sobrevivido como un ayllu nada más. Pero era todo esto Potosí, y en territorio caracara estaba el Cerro Rico de Potosí, que era considerado para los habitantes de esta parte del Collasuyo, era una huaca, era un cerro sagrado. Sabían los indios que había plata en el Cerro Rico de Potosí y en la cosmovisión andina, los cerros que tienen oro son machos, son hombres, y los cerros que tienen plata son hembras o son mujeres. Entonces el Cerro Rico de Potosí era una colla, era una reina, era mujer, o sea, para la cosmogonía andina, el Cerro Rico era una mujer y era parte del Ucupacha, es decir, del mundo de las profundidades de la tierra. Y en las profundidades de la tierra se supone que existen divinidades que son las que engendran el mineral. Entonces, una de estas divinidades, supuestamente a la colla del Sumaj Orco, al Cerro Rico, al Potosí, porque así también le decían al cerro, la fecundaba y le hacía parir mineral. Ese mineral era explotado por los caracara. Era explotado incluso antes de los tihuanacotas, porque eso es lo que se ha determinado con unos estudios estratigráficos que realizaron dos científicos norteamericanos, Abbott y Wolf. Ellos le tomaron muestras estratigráficas detrás del Cerro Rico, mandaron a analizar con carbono 14 y encontraron que tenía una antigüedad anterior incluso al nacimiento de Cristo. Entonces, más o menos, los indicios de explotación de la plata del Cerro Rico son de 10.000 años atrás y unos 8.000 años antes de Cristo. Sí, unos 8.000 años antes de Cristo. Entonces, eso era el Cerro Rico, era una huaca, era una divinidad, hasta que llegaron los españoles y empezaron a explotarlo. Y cuando eso ocurrió, a los indios, a los caracaras, les pareció que los españoles estaban violando a su reina, a su huaca, y se enfurecieron. Esa es la parte de la historia que no nos han contado. Eso era Potosí
antes de la Villa Imperial de Potosí. Era territorio de los caracaras, era un territorio densamente poblado, y el lugar donde está hoy Potosí era un Senegal que se llamaba Otoj-Unu. Otoj-Unu está en quechua, significa donde brota el agua, porque esto era un Senegal, donde uno pisaba y brotaba agua. Entonces de ahí venía el nombre de Otoj-Unu, y eso es lo que explica también el nombre de la ciudad de Potosí. Potosí viene de Otoj-Unu, no viene de Otoj-Nin. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, nos enfocamos ya un poquito llegando a 1545, la llegada de los españoles, y hay uno de los mitos que estos sí nos contaron en el colegio, en las diferentes unidades educativas, y también está plasmado en los libros, este mito de que el cerro habla. Cuando entran los españoles, el cerro empieza a tronar, caen rayos, truenos, centellas, y empieza a hablar el cerro. Ese tipo de mitología existió. En esa historia refiere una supuesta llegada de Huayna Cápac al territorio Caracara, que supuestamente habría pasado, unos dicen que por Tarapaya, y que estando en Tarapaya hizo cavar la laguna que está ahora ahí. Por Bartolomé Sanz de Castro, porque no se llamaba de Ursúa y Vela. Bueno, Bartolomé Sanz dice que incluso se confunde, a veces dice Maitacápac y otras veces dice Huayna Cápac. Entonces uno no sabe a qué inca se está refiriendo. Ahora, Julio Lucas Jaimes refiere a la llegada de hasta 4 incas, entre ellos Maitacápac y Huayna Cápac. O sea, no hay seguridad de si efectivamente un inca del Cusco llegó hasta estas tierras y que efectivamente vio el cerro y dijo: este cerro debe tener mineral, y mandó exploradores. No existe la seguridad. Pudo haber ocurrido. Pudieron haber llegado aquí incas en su afán de conquista, porque los incas eran conquistadores, y lo que hacían al llegar acá era seguir conquistando. A los caracaras nos conquistaron los incas y nos convirtieron en sus vasallos, en sus tributarios. Entonces probablemente llegó un inca, o probablemente llegaron los 4 incas que dice Julio Lucas Jaimes. Es difícil comprobarlo, pero en la versión que de la que todos nos hablan, nos dicen que fue Huayna Cápac quien llegó hasta acá, que incluso derrotó a los chirihuanos, que hubo una batalla, y que por eso es que se recuerda mucho su visita, por la derrota a los chirihuanos, y que al ver el cerro, que era un cerro hermoso, no como ahora que está muy explotado por los cooperativistas, mandó exploradores, y cuando estos exploradores estaban viendo si es que había plata o si había minerales, supuestamente el cerro bramó y dijo: no toquéis la plata de este cerro porque es para otros dueños. Y según esta leyenda, porque eso es, los exploradores volvieron corriendo donde Huayna Cápac y diciendo: Otoj-Nin, Otoj-Nin, o sea, ha bramado, ha explotado, y de ahí vendría el nombre de Potosí. Para ver qué sustento tenía esta versión, lo que se ha hecho es revisar las crónicas tempranas. Hay crónicas que han escrito españoles, hay crónicas que han escrito indios, y resulta que revisando las crónicas, no sé, Gonzalo Fernández de Oviedo, los Sancho Pizarro, no sé, los que llegaron como Francisco Pizarro, etcétera, no vas a encontrar. Yo he revisado prácticamente todas las crónicas que se escribieron entre 1540, más o menos 1535, 1540, porque son los años de la conquista, hasta 1590 inclusive, y solamente una crónica hace referencia a la leyenda. Es la historia natural y moral de las Indias del padre jesuita Joseph de Acosta. Esta crónica se publicó en Sevilla el año 1590, pero resulta que si tú revisas escritos anteriores que no conocieron la imprenta, que no fueron impresos, manuscritos, encuentras una sola referencia al mismo mito. La relación de la Villa Imperial de Potosí de Luis Capochi, que se escribió el año 1585. Y si se comparas las dos versiones, son tal cual. O sea, si Capochi escribió en 1585 y Joseph de Acosta publica en 1590,
parecería que Acosta lo copia a Capochi, pero no hay nada más. No hay en ninguna otra crónica que tome en cuenta a Potosí una referencia como esta. Los documentos, hay documentos de 1561, hay documentos de 1601, está la relación que hace Nicolás del Benino para un visey, que es del año 1565, así bien prontito, no habla nada de sesos que braman. La relación anónima de 1601 no habla nada de sesos que braman. Y finalmente la declaración póstuma de Diego Hualpa tampoco hace referencia a sesos que braman. Entonces, eso te lleva a una lógica conclusión. Se inventaron el mito. ¿Quiénes? ¿Quién primero escribe sobre eso? Un español, Luis Capochi. ¿Quién le copia? Otro español, jesuita, Joseph de Acosta, y lo publica en su Historia Natural y Moral de las Indias. Españoles, sacerdotes. Además, Capochi era ingeniero, o sea, era propietario de ingenios, estaba metido en el proceso de producción. ¿Qué les interesaba a estos? A este metalurgista o a este propietario de ingenios y a este cura, que era jesuita. Les interesaba justificar la explotación del seso. Para 1585 el seso estaba explotado, los indios estaban muy molestos porque habían violado a su huaca, entonces se inventan una historia. Por designio divino, o sea, Dios ha querido que nosotros, los otros dueños, explotemos la plata del seso. Y nos han venido con el cuento de la historia con el cuento de la montaña que brama. Esta montaña no ha bramado, nunca, no hubo Potojunín. El nombre de Potosí viene de Potojún. Al seso le decían Potosí también, puede ser por el lado de Potojún, pero no bramó ningún seso. Y no es cierto que la plata era para otros dueños. Eso se lo inventaron los españoles para explotar la plata tal como lo hicieron, con una tremenda codicia, con expoliación, con depredación. Muy bien, salud, amigos televidentes. También vamos a hacer un cortecito porque realmente esto está muy interesante y enseguida retornamos con más. Potosí más cerca del cielo, a punto de llegar al 1 de abril, y esta entrevista con el periodista Juan José Toro Montoya. Seguimos con la entrevista junto al periodista Juan José Toro Montoya, periodista investigador desde hace ya mucho tiempo. A ver, Juan José, entramos a la etapa de Diego Hualpa. Hay otra historia que nos cuentan, la historia de la llamita que se pierde en el cerro y que a modo de quererle buscar, le cae la noche a Diego Hualpa. Y es ahí donde salen los hilos de plata del Cerro Rico y de ahí para adelante. ¿Por qué Diego Hualpa estaba con una llamita? Eso es lo que queremos saber. O sea, parecería que era un pastorcito. Se supone que estaba ahí pastizando a su llamita. Nos han dicho que era un pastor, ¿no es cierto? Hasta hay una canción de Voces del Coloso, pero ya. Bueno, Diego Hualpa era natural de Chumbivilcas, que es una población próxima al Cusco,
Y la primera pregunta que se hace uno al escuchar eso es, ¿qué estaba haciendo una persona como Diego Hualpa tan lejos del Cusco, tan lejos de su tierra que es Chumbivilcas? O sea, ponle lógica al asunto. Yo vivo en un lugar y resulta que voy a viajar 800 kilómetros para ir a trabajar de pastor. No tiene lógica, ¿verdad? Sobre Diego Hualpa hay documentación. De que existió, existió. Es un personaje histórico. ¿Cuáles son los documentos sobre Diego Hualpa? El documento más importante es la declaración que Diego Hualpa presta cuando estaba a punto de morir, esto a fines de 1572, principios de 1573, exactamente el 31 de diciembre de 1572. Para ese entonces, el virrey Francisco de Toledo estaba en Potosí y estaba reorganizando la base productiva de la explotación de la plata. Y cuando estaba él acá, llega ante él un indio diciendo que era hijo de Diego Hualpa, del descubridor del Cerro. Le dice, mi padre está muy mal, y como Francisco de Toledo necesitaba toda la información posible sobre la plata de Potosí, manda a un sacerdote, Rodrigo de la Fuente, quien se hace acompañar de un traductor, de una persona que entendía aymara y entendía quechua, y van a un lugar que él describe que era una ranchería, entonces supone que era un barrio de indios, y ahí encuentra a un hombre de avanzada edad que estaba en su lecho de muerte, y aquí viene la parte importante, que estaba rodeado de otros indios. Y los nombres de estos indios que los rodeaban están registrados en el documento. Entonces, ¿qué hace Rodrigo de la Fuente? Empieza a hablar con Diego Hualpa a través del intérprete, y ahí empieza a sacar datos. Le pregunta quién era, el otro les responde, le dice de dónde era, qué edad llegó, le cuenta todo. Y de esa manera es que sabemos que Diego Hualpa primero se llamó simplemente Hualpa. El nombre de Diego lo asume después cuando se casa, y es un nombre español. Sabemos que era de Chumbivilcas, sabemos que su familia era una familia principal, que es la palabra que utilizaban los indios para decir que era noble, y que además eran del partido de Huáscar porque tenían el encargo de cuidar las plumas del Inca. Entonces recibimos mucha información de Diego Hualpa a través de esta confesión, y ahí es donde Diego Hualpa cuenta su versión sobre cómo descubrió el Cerro Rico. No hay llamas en esa versión. Él dice que subió a la punta del cerro porque le habían dicho unos 4 españoles que ahí arriba había un adoratorio de los indios comarcanos. Asumimos que cuando habla de indios comarcanos son los de Cantumarca o son los caracaras, o cualquiera de los caracaras, y que él al tiempo de subir, luego de ver que ahí había arriba un adoratorio de plata, al tiempo de bajar, dice que un golpe de viento le botó al suelo y él se cayó. Entonces las manos se le clavaron en la tierra, y cuando levantó y vio ahí había plata. La versión tampoco convence mucho, ¿no? Pero tiene una explicación. Diego Hualpa no le dice a Rodrigo de la Fuente la verdadera historia de cómo descubrió el cerro. Se inventa una versión, él, porque Diego Hualpa estaba cuidando su verdadero papel en la historia. ¿Qué es lo que pasa con Diego Hualpa? Diego Hualpa forma parte de un grupo de indios nobles, la mayoría cusqueños, que llegan desde Cusco, enviados por Manco Inca. ¿Quién fue Manco Inca? Él fue uno de los hijos de Huayna Cápac, digamos, el sucesor siguiente a la borla del Inca, pues no tenían trono. Y él de inicio fue coronado por los españoles, reconocieron su autoridad, pero lo trataban muy mal, etc. Entonces él, junto a uno de sus hermanos, Huillahuma, también llamado como Vilaoma, planifica un alzamiento contra los españoles. Esa es una historia muy larga porque fue un alzamiento muy bien planificado. Se comunicaban con todo el Tahuantinsuyo, y es un alzamiento general. Se subleva contra los españoles el 3 de mayo de 1536, se tiene la fecha incluso. Toma el Cusco
y le ponen cerco a Lima, y estuvo así durante aproximadamente un año, hasta que los españoles unen fuerzas entre ellos y con otros indios contrarios a él y logran hacer que desocupe esas dos ciudades. Entonces Manco Inca se refugia en un lugar que se llama Vilcabamba, donde establece un territorio autónomo, libre de los españoles, y desde ahí la primera instrucción que da es que se encubra los yacimientos de oro y plata, los que todavía no habían descubierto los españoles, porque para ese momento los españoles ya estaban explotando un yacimiento que era el de Porco, que se los había dado a conocer un cacique de Charcas llamado Coizara. Entonces estaban explotando Porco, y Porco estaba muy cerca de Potosí, así que Manco Inca manda a esta gente para que se encargue de encubrir el yacimiento de plata del Cerro Rico. ¿Qué hace esta gente? Llega y se mimetizan, se ponen al servicio de españoles, todos en condición de yanaconas, ninguno asume un papel de sometimiento total, son yanaconas, y me imagino que distraían, ¿no?, que alguna vez estaban pasando por ahí, pero encontraron sus modos y evitaron que se enteraran los españoles que en el Cerro Rico había plata. Los españoles ya estaban explotando poco. El año 1544, Manco Inca es asesinado en Vilcabamba. Entonces desaparece el mandante, el que les había dicho van a encubrir los yacimientos. Y al encontrarse libres de su mandato, Hualpa y los otros indios que vinieron con él, Chalco, había otros Hualpas también, entonces empiezan a explotar por sí la plata del Cerro, y al final terminan comunicándoles a los españoles con los que trabajaban que había plata en el Cerro. Y los españoles toman posesión del Cerro, muy probablemente el 1 de abril de 1545, registran las primeras vetas y comienza a poblarse la ciudad, comienza a surgir casas que después se convierten en la ciudad de Potosí. Esa es la verdadera historia del descubrimiento del Cerro. No fue un descubrimiento que aquí hallamos algo desconocido, sino el Cerro estaba encubierto, lo habían encubierto estos indios incaizantes, y lo que hace Diego Hualpa, supuestamente Diego Hualpa, pudo haber sido otro, pero el que lo declara así es él. Entonces deja de encubrir, descubre a los españoles que había plata en el Cerro. ¿Y qué papel juega el compadre Huanca? Su nombre no era Huanca, era Huanca de nación. Huanca era como un gentilicio, en realidad se llamaba Chalco, era natural de Jauja, fue uno de los indios que llegaron con ese grupo, porque no fueron solamente Hualpa y Chalco, hubo otros más, y Rodrigo de la Fuente identifica por lo menos a 3 más, hay como 5 identificados con nombres y lugares, etcétera, de los que habrían llegado junto con Diego Hualpa, los enviados de Manco Inca. Bien, Juan José, ¿qué pasa después de 1545? Ya la historia, por lo menos según algunas versiones, señala de que los españoles trajeron todas las herramientas para que podamos fundir la plata, etc. La plata ya se fundía con las guayrachinas. A ver, coméntanos un poquito de 1545. Ya. A los españoles se les presentan 2 problemas. El principal problema, su principal preocupación, ¿cómo fundir la plata? Porque no se trata de que saco el mineral del Cerro y te lo vas a llevar así. Esa plata se tiene que fundir, se tiene que procesar, tienes que quitar las impurezas, tienes que fundir la plata. ¿Y cómo iban a fundir la plata los españoles? Estamos hablando de un lugar a 3.800 metros sobre el nivel del mar, con líneas cruzadas de viento, etc. Entonces los españoles no tenían la tecnología. ¿Quiénes tenían la tecnología para fundir la plata? Eran los indios, los caracaras, que ya desde hace tiempo atrás ya explotaban la plata del Cerro Rico, ya explotaban los yacimientos de Porco, ya sabían cómo fundir. ¿Qué hacían los indios? Existían unos artefactos llamados guairachinas, guaira viene de viento, y que son son unas hornacinas por los que entra el viento, y al entrar el viento atiza el carbón que está, no es carbón, es yareta, tola, atiza eso y crea un calor tan fuerte que es capaz de fundir la plata. Entonces los indios instalan varias guairachinas y empiezan a fundir la plata del cerro.
a toda hora. Me imagino que en la noche eso debe ser un espectáculo maravilloso, porque imagínate cómo era de noche, todo el cerro plagado de guairachinas encendido con fuego, era como un cerro de fuego, los primeros años. Entonces ahí ocurre algo que tampoco se conoce mucho, y es que como a estos indios no podían esclavizarlos, porque si los esclavizaban finalmente no hacían su trabajo y punto, no era tan fácil. Entonces, ¿qué hacen? Les dejan que ellos empiecen a fundir el mineral, y es por eso que en los primeros años de Potosí no son los españoles los primeros ricos, son los indios, los guairadores. Eso se construye en la primera élite económica de Potosí. Tenían tanta plata que podían construirse la casa que querían, y cuando hubo, por ejemplo, el año 1555, ocurre una fiesta en Potosí, lo llamamos la triple procesión, porque celebra tres cosas al mismo tiempo Potosí en esa procesión. Son declarados patrones de Potosí el Santísimo Sacramento del altar, que es el origen de la fiesta de Corpus Christi, el apóstol Santiago y la Virgen de la Concepción. Entonces, para estos tres se hace una sola procesión, y eso está descrito en la historia de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé de Sanz. Y si lees la descripción, te describe cómo pasan aproximadamente 2000 indios, todos ataviados con joyas de oro y plata, y los españoles no parecen lucir, tú lees la descripción, tan ricos como los indios. Entonces, había una nobleza acá india, porque, a ver, 1555, Mancuenca había muerto, el Tahuantinsuyo se había extinguido, pero todavía existía el interés de resucitar el Tahuantinsuyo. ¿Qué querían hacer de Potosí? En Potosí estaba la plata. ¿De qué estaba saliendo la plata? Por toneladas. Querían hacer de Potosí un segundo Cusco. Aquí vivían familias del Inca. Hay nombres que se coge la historia, Carlos Inca, o sea, gente que tenía que su casa, y que en los primeros años de la colonia eran ellos quienes mandaban en Potosí, eran los indios nobles, no eran los españoles. Eso cambia cuando llega Toledo, porque lo que hace Toledo es, él identifica el problema. El principal yacimiento de plata de la colonia es el yacimiento de Potosí, pero lo controlan los indios. Entonces, ¿qué hace? Hay que quitarles el control. ¿Cómo lo hace? Trae la técnica del azogue. Empieza a mezclar con azogue, ahí nacen los azogueros, manda construir las lagunas coloniales. Entonces instala un sistema de molienda del mineral a través del río de la Ribera, y los españoles recién a partir de Toledo empiezan a controlar la producción de plata del Cerro Rico. Les quitan a los indios, que mantienen su poder unos años más, pero al final terminan perdiéndolo. El año 1600 llega aquí Fray Diego de Ocaña y todavía encuentra que había indios que tenían casas enormes y que dentro de sus casas guardaban, pero como si fuera leña, lingotes de plata. Fray Diego de Ocaña describe que conoció la casa de un indio Mondragón. El tipo ni siquiera sabía comer sobre la mesa, se sentaba en una posición budista en el suelo y así era como comía. Pero en su casa, según Fray Diego de Ocaña, estaba guardada como leña la plata, el año 1600. Claro, de 1600 a 1572 no era mucho, todavía tenían poder los indios. Pero a partir de ahí, recién los españoles empiezan a controlar la explotación de la plata, a partir de las reformas de Toledo, que además de introducir el tema de la tecnología, introduce la mita. Empieza a obligar a los indios a acudir en cantidades de diferentes lugares a trabajar en el Cerro Rico de Potosí, a trabajar prácticamente gratuitamente. O sea, la mita fue prácticamente un sistema de esclavitud que se concentró fundamentalmente en el Cerro Rico de Potosí. Ahora, ¿qué papel juega la Iglesia Católica? Nosotros en la ciudad de Potosí vemos templos como el de San Sebastián, que es uno de los principales que se construyeron por indios, por gente mitaya. ¿Qué papel juega la Iglesia Católica aquí en Potosí? Juega un papel clave, porque sin la Iglesia Católica los españoles no hubieran podido terminar de someter a los caracaras. En el caso de Potosí, no estoy hablando de Charcas, porque acá, te repito, acá vivía una nación que era la nación caracara, y
Cuando empezó la explotación de la plata del Seso, en 1545 hacia adelante, se enfurecen los caracaras, porque ellos sienten que los españoles estaban violando a su huaca, a su colla. Por eso es que se inventan la historia del Seso Quebramo. Y además hay un episodio ahí que también solamente lo cuenta Arsanz, pero es un episodio interesante, y es la resistencia de los indios de Cantumarca. Cantumarca queda al lado del Seso, como sabes. Cantumarca era una población caracara, antigua, era una población de armeros, porque ellos se dedicaban a fabricar puntas de flecha con pedernal. Entonces se han encontrado talleres de armería excavando en Cantumarca. Y ellos eran gobernados por un cacique que se llamaba Chaquicatari. Y cuando empiezan los españoles a explotar la plata del Seso, necesitaban, esa era la otra necesidad que tenían, necesitaban casas donde iban a estar mientras explotaban. Entonces le plantean a Chaquicatari, que era gobernante de Cantumarca, le dicen que les iban a pagar si es que los cantumarqueños les construían las casas. Chaquicatari dice: voy a consultar con mi gente, se reúne con su gente y dicen: nos han ofrecido esto, y la gente le dice: no, porque ellos están violando nuestro Seso, están violando nuestra colla. Además tenemos que ir al valle a traer grano, entonces no. Y la respuesta de Chaquicatari es: no vamos a poder. Ustedes vean cómo se resuelve su problema. Los españoles, desesperados, empiezan a secuestrar a indios de Cantumarca y los empiezan a someter, a esclavizar, y les hacen construir por la fuerza las casas. Chaquicatari explota, se subleva, les manda, según Arsanz, les manda un mensaje maldiciéndolos, etc. Y esa es la insurrección que estalla entre 1545 y 1546 contra los españoles, que sería la primera insurrección en territorio de Charcas, hoy Bolivia, el año 1545 todavía. Incluso hay una batalla, la batalla de Jesús Valle, en la que los españoles derrotan a los indios de Cantumarca, muere Chaquicatari en esta batalla, y al final terminan tomando por la fuerza los españoles Cantumarca. Entonces utilizan las casas de los cantumarqueños, mientras los sometidos, los que empiezan a construir sus propias casas. Y hay indicios de que los que logran huir de la masacre, no sé, luego empiezan a asolar a Potosí. Estaban ahí, y sus hijos también estaban asolando, cuidaban, o sea, estaban en los caminos. Cuando pasaban carruajes les arrojaban piedras, etc. Y el lugar donde se concentran supuestamente es la quebrada de la Puerta, que ellos llamaban Mulipunco. Y como es un lugar tan cerrado, entonces se presta a todo tipo de emboscadas, ¿no? Y luego eso dio origen a leyendas como que ahí estaba el diablo y cosas así, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que pasa. La producción de la plata pasa a manos de los españoles, quienes se hacen dueños de Potosí. Y por eso es que para el año 1611 un censo revela que había, oficialmente, que había 160.000 habitantes en Potosí, pero ese censo no te proporciona los datos de cuántos indios había, porque si ves los datos de las parroquias, ahí nomás vas a encontrar una cantidad similar a la del censo y que no figura en el censo. Entonces fácilmente la población de Potosí en 1611 pasaba de 200.000 habitantes. Imagínate, era un hervidero total. Barrios de indios, barrios de españoles, era la Nueva York de su época. Y bueno, el tema después de que ya los españoles empiezan a explotar, a adueñarse de toda la producción del Cerro Rico, surge la Casa Nacional de Moneda, la primera Casa Nacional de Moneda. Es parte de las reformas de Toledo. La primera Casa Nacional de Moneda se construye cuando está acá Toledo, porque obviamente se necesitan fundir la plata, necesitan procesar la plata y necesitan convertirla en moneda. Eso marca el inicio, según algunos historiadores, de la revolución industrial inclusive, ¿no es cierto? Tanto que pasado un largo tiempo se tiene que construir una segunda casa de moneda porque la primera ya no daba abasto. Entonces es tanta la producción de plata del Cerro Rico en el siglo XVI que se convierte, o sea, Potosí es la base para la revolución industrial, ¿no? Porque no solamente te proveía de plata a España. España tenía el control del yacimiento del Cerro Rico, pero esta plata, ¿cómo llegaba a España?
salía a lomo de mula, no de llama, a lomo de mula, hasta el puerto del Callao. Del Callao eran embarcados en galeones y zarpaban con rumbo a España. Inglaterra, que no tenía un yacimiento, en sus colonias no tenía un yacimiento como el del Cesosico, empieza a contratar los servicios de piratas para que en alta mar asalten los galeones españoles. Y de esa manera es que Inglaterra también tiene su parte del yacimiento del Cesosico. Bien, ¿y cómo explicamos el tema del puente de plata que se tenía que hacer? Eso es metáfora. Eso es metáfora. Yo no me atrevo a meterme con cálculos porque mira, todo lo que te he hablado tiene un sustento documental. Hay documentos, han quedado documentos, la declaración de Diego Hualpa, las probanzas de sus descendientes, etc. Están las relaciones, inclusive los informes de los virreyes. Hay documentos donde encontrar estas cosas. Pero lo que yo no puedo probar es algo con lo que no me quiero meter. Yo no puedo probar que efectivamente se podía construir un puente de plata desde aquí hasta España, porque ese es un ejercicio matemático y yo no me meto porque yo en números soy cero a la izquierda. Entonces yo prefiero decir paso, ¿no? Pero esa es la historia de Potosí. No hay llamitas, no hay sesos que braman. Los españoles se inventaron una leyenda negra para justificar la explotación de la plata del Cesosico. Lo que estamos haciendo actualmente acá en Potosí es estamos desmitificando la historia de Potosí, estamos librándonos de todo lo que era mito y estamos armando la verdadera historia, lo que realmente ocurrió, y nos parece que es una historia todavía mejor que la que nos habían contado, porque hay mejores cosas, ¿no es cierto? ¿Qué es mejor decir? ¿Que Diego Hualpa fue un pastorcito que perdió la llama o que Diego Hualpa fue un agente enviado por Manco Inca para encubrir el Cesosico? O yendo más allá, en los años de 1617, etc. ¿Qué es mejor decir? Que existió un tipo que se llamó José Alonso de Ibáñez, que era capitán de los Vicuñas, que descubrieron su conspiración y lo mataron, o que existió en 1622 un hombre llamado Juan Sobrino, que era criollo, era vicuña, era historiador y era poeta y escribió la historia de Potosí en verso, y era más o menos como el Soso de las historietas y de las películas de Disney, porque fue tan bárbaro que se metió hasta la casa del corregidor, intentó matarlo así con 12 tipos, le incendió la casa, y todo eso está documentado. O sea, hay héroes en Potosí que no conocemos como Juan Sobrino, y hay héroes de los que, digamos, ya tendríamos que empezar a darles nomás otro lugar, como José Alonso de Ibáñez. Entonces, la historia de Potosí, si la empiezas a buscar, es más rica de lo que nos han contado. Nos han contado mentiras. Al encontrar la verdad, vamos a encontrar mejores cosas. Muy bien, realmente nos hemos quedado con ganas de escuchar más sobre la historia de Potosí. Yo me atrevo a decir que esta entrevista, esta tertulia la vamos a dividir en dos partes. Esta es la primera parte y ya se viene muy prontito la segunda parte, complementando todo lo que queremos escuchar, todo lo nuevo que queremos aprender y sobre todo lo oculto que estaba y no nos contaron nunca. Un agradecimiento, Juan José, muchas gracias por haber a ti las gracias. Estado con nosotros. Un agradecimiento al Tenedor de Plata, muchísimas gracias por habernos cedido el espacio de la ocasión para que en futuras entrevistas también tomemos en cuenta este lugar, y a usted, amigo televidente, le invitamos a que también se dé su paso por el Tenedor de Plata, que está en plena Plaza de Armas, 10 de noviembre. La atención excelente, muchísimas gracias, y bueno, ya en posteriores días estaremos con más sorpresas. Potosí, más cerca del cielo, tiene todavía más historia que contar.